Buenas, hoy presentaremos conformados materiales. Integrantes somos Sergio Villalobos Hernández y Oscar Santibáñez Gallardo. Por siguiente presentaremos el troquelado. Troquelado. En el troquelado se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado, ya que este último solo disminuye el tamaño de la lámina sin darle forma alguna. El proceso determina el troquel, puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Ejemplo del troquelado: fabricación de monedas. Los parámetros que se tienen en cuenta en el troquelado son la forma y los materiales del punzón y la matriz, la velocidad y la fuerza del punzonado, la lubricación y el espesor del material, y la holgura o luz entre el punzón y la matriz. La determinación de la luz influirá en la forma y la calidad del borde cortado. Entre mayor luz exista, el borde cortado será más burdo y provocará una zona más grande de deformación, en la que el endurecimiento será mayor. Partes de la troqueladora. La troqueladora consta de un troquel y una prensa hidráulica en lo que lo aloja. Punzón o macho, base superior del troquel, resortes de la espira redonda, matriz o hembra, guías de eje, lámina, base inferior del troquel, pin centrador, placa pisadora o guía de punzones, placa sufridera. Algunos otros ejemplos del troquelado son, por ejemplo, las puertas, cofres, defensas y tapas de gasolina en el ámbito automotriz. En los componentes electrónicos tenemos terminales eléctricas, conectores y disipadores de calor. También se pueden encontrar en los utensilios de cocina o cubiertos, tapas metálicas de envase o en el ámbito arquitectónico en paneles perforados, rejillas, placas ornamentales o señalética metálica. El siguiente punto a abordar será el doblado. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos, cerrados o rectos. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Existen diferentes formas de doblado. Las más comunes son doblado entre dos formas y doblado deslizante. Doblado entre dos formas. En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada entre un punzón en forma de V u otra forma y un dado. Se puede doblar con este punzón desde ángulos muy obtusos hasta ángulos muy agudos. Doblado deslizante. En el doblado deslizante, una placa presiona la lámina metálica a la matriz o dado, mientras el punzón le ejerce una fuerza que la dobla alrededor del borde del dado. Este tipo de doblado está limitado para ángulos de 90 grados, generalmente para operaciones de bajo volumen de producción. Como por ejemplo, doblado de láminas metálicas para carrocería automotriz, fabricación de guardafangos, marcos de puertas, techos y chasis de vehículos. Doblado de tubos metálicos, tubería para sistemas de escape, barandales, manubrios o estructuras de bicicletas. Doblado en inmobiliario metálico, sillas, escritorios, estanterías o bases de cama metálica. Doblado en artículos domésticos, utensilios de cocina, soportes de lámparas, ganchos, rendijas. Doblado de piezas industriales, cadenas, ángulos, refuerzos o paneles de maquinaria. Doblado de construcción metálica, vigas, placas, estructuras, marcos o cubiertas metálicas. En este punto abordaremos embutido. El embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. Sus partes: punzón, matriz o hembra de doblado, pines guías, placa sujetadora del material en bruto. Un ejemplo de embutido es la fabricación de una copa metálica. Para este caso, un blanco de diámetro dB es embutido en el dado por un punzón de diámetro dP. Los radios en las esquinas del dado y el punzón están dados por Rp y Rd. Algunos otros ejemplos son la fabricación de latas de aluminio o acero.
la cual se utiliza para bebidas, conservas o aceites. Esta fabricación parte de una lámina circular que se embute hasta obtener el cuerpo cilíndrico. Otro tipo de ejemplos son carcasas metálicas de electrodomésticos como las cubiertas de lavadoras, microondas o licuadoras, carcasas de baterías o pilas, en especial las pilas alcalinas que se fabrican de acero, níquel o aluminio embutido. También se pueden ver en utensilios de cocina, piezas automotrices o recipientes de aerosoles, componentes eléctricos o electrónicos como cajas metálicas de interruptores, enchufes, carcasas de motores pequeños, carcasas metálicos o protectores industriales. Algunos cascos o protectores se fabrican por embutido para lograr resistencia y ligereza. Hablaremos del laminado. Este es un proceso en el que se reduce el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión ejercidas por un juego de rodillos que giran apretando y jalando la pieza entre ellos. El resultado del laminado puede ser la pieza terminada, como el papel de aluminio utilizado para la envoltura de alimentos y cigarrillos, y en otra es la materia prima de procesos posteriores, como el troquelado, el doblado y la embutición, de los cuales hablaron anteriormente. Generalmente el laminado se realiza en caliente. Este proceso comienza con una colada continua en donde se recalienta el acero en un foso de termodifusión. Luego el acero pasa por una serie de rodillos que devastan el material y finalmente la lámina es almacenada en los rodillos. Como por ejemplo, láminas y planchas de acero, usadas en la fabricación de estructuras, automóviles, electrodomésticos y envases metálicos. Perfiles estructurales, como vigas, tuberías metálicas, producidas a partir de láminas laminadas que se doblan y sueltan o directamente por láminas sin costura. Alambres y barras metálicas. Por laminado en frío se obtienen barras, varillas y alambres de acero, cobre, aluminio, etc. Hojas y cintas de aluminio, chapas galvanizadas, láminas de cobre o latón y rieles de ferrocarril. En este punto abordaremos forjado. Fue el primero de los procesos del tipo de compresión indirecta y es probablemente el método más antiguo de formado de metales. Involucra la aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de fluencia del metal. En este proceso de formado se comprime el material entre dos dados. Para que tome la forma deseada, existen tres tipos de operación de forjado. En el forjado a dado abierto, el material se comprime entre dos planos, permitiendo que el material fluya sin restricción en sus caras laterales. En el forjado en dado impresor, el dado de compresión ejerce fuerza sobre la superficie de la pieza, haciendo que ésta tome la forma del dado. A pesar que aumenta la restricción en el metal, es posible que éste fluya más allá del dado impresor, lo que causa un exceso de material, rebaba. En el forjado sin rebaba, el dado restringe completamente el material dentro de la cavidad y no se produce rebaba excedente. Algunos ejemplos más comunes son las bielas y cigüeñales de motores, fabricado por forjado en caliente de acero. Requieren gran resistencia a la fatiga y al impacto. Otros ejemplos son ejes y engranajes industriales, llaves, martillos y herramientas manuales, pernos, tornillos, tuercas de gran resistencia, componentes aeronáuticos, anillos de rondamiento y engranajes, piezas de armas o herramientas de corte como cuchillos, espadas o cinceles hechos por forja manual tradicional, ruedas de trenes o maquinaria pesada producida mediante forjado de matriz cerrada y luego mecanizadas por su forma final. También se pueden encontrar conectores estructurales híbridas, elementos de unión en tuberías o estructuras metálicas fabricadas por forjado industrial. Por siguiente abordaremos extrusión. La extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Ejemplos de este proceso son secciones huecas como tubos y una variedad de formas en la sección transversal. Los tipos de
extrusión dependen básicamente de la geometría y del material a procesar. Existe el proceso de extrusión directa, extrusión indirecta y, para ambos casos, la extrusión en caliente para metales a alta temperatura. En la extrusión directa se deposita un recipiente o un lingote en bruto llamado tocho, que será comprimido por un pistón, tal cual como lo muestra la figura. Al ser comprimido, el material se forzará a fluir por el otro extremo, adoptando la forma que tenga la geometría del dado. Por ejemplo, perfiles de aluminio, muy comunes en marcos de ventanas, puertas, estructuras ligeras y bicicletas y muebles. Tuberías metálicas hechas por extrusión directa o indirecta de aluminio, cobre o acero, barras y varillas macizas de cobre, aluminio, latón o acero inoxidable. Aletas de radiadores o disipadores de calor producidas mediante extrusión de aluminio por su buena conductividad térmica. Componentes automotrices como rieles de chasis, soportes, estructuras para choques y rieles de asientos, cilindros y pistones, conductores eléctricos y cables, alambres de cobre, aluminio producidos por extrusión en frío antes del trefilado final, tuberías sin costura de acero, rieles y perfiles estructurales especiales. Fundición. En esta técnica implica verter el material fundido en un molde para que se solidifique de forma deseada. El molde consiste en una cavidad que tiene la forma de la pieza que se quiere obtener, dividido en dos partes. Este molde o matriz suele ser de arena, dado que puede soportar temperaturas más altas que las del metal fundido el que debe contener, pero también puede ser de acero o de fundición de hierro. Con este tipo de técnica se puede fabricar formas complejas como bloques de motor, componentes diversos de maquinaria, etc. Por siguiente, abordaremos plegado o doblado. Plegado doblado es una técnica utilizada para conformar objetos con ángulos, curvas o formas. Se trata de deformar plásticamente el metal, generalmente en chapa, para darle la forma deseada, generalmente en una forma de U o de V. Se usa comúnmente para fabricar tubos de escape, marcos de chasis, jaulas de protección y refuerzos para parachoques en industria automotriz. Vigas, curvas, pasamanos y componentes ornamentales de construcción. Alas, estructuras del fuselaje y soportes estructurales en industria aeroespacial. Conductos de ventilación en sistemas de aire acondicionado, etc. Gracias por su atención. Es todo.